En esta primera hora nacional vamos a conversar con el doctor Enrique López Loyo, quien es médico patólogo. Fue presidente de la Academia Nacional de Medicina, de hecho fue también presidente de la Sociedad Venezolana de Patología y aspirante a rector de la Universidad Central de Venezuela. A propósito de esto que ha sido noticia, y pongo en contexto, lo leo de uno de los muchos medios que ha reseñado, la decisión del fiscal general Tarek William Saab de en la tarde del jueves 6 de marzo detener a Deyanira Villegas, quien es médico ginecobstetra, por haber certificado de manera errónea la muerte de un nonato en La Guaira. Saab no indicó qué delitos se le imputarán a Villegas, pero dio más detalles del caso que ocurrió el pasado 4 de marzo en el Hospital José María Vargas de La Guaira, donde también funciona la sede del Seguro Social. La madre de la niña ingresó al centro de salud con 24 semanas de embarazo y complicaciones. Al dar a luz, Villegas le indicó que su hija no tenía signos vitales y le enviaron a la morgue. Mientras la familia se despedía del neonato, notaron que lloraba y que lo que necesitaba era atención médica. Cuando se denunció la situación, la familia de Tobar acusó a Deyanira Villegas de negligencia médica. Y aquí me detengo entonces para dar la bienvenida y las buenas tardes al doctor Enrique López Loyo y un poco para que nos oriente mejor sobre cómo se determina la muerte de un recién nacido a propósito de este caso, doctor, tan delicado. Bienvenido. Buenas tardes, Gladys, a ti y a tu audiencia. Sí, efectivamente es un caso sumamente delicado. Tenemos que hacer la contextualización de este caso, en la cual es una joven de 17 años, un embarazo adolescente, lo convierte de entrada en un embarazo de alto riesgo obstétrico, donde se interroga si hay controles previos a ese embarazo. Llega a las 5 de la mañana, le inducen el parto y luego del traslado aparente sin ningún tipo de signos vitales, es llevado a una morgue donde se encuentra alguna fase de movilidad que refieren los familiares y así lo certifican. De hecho, la información, aunque no es precisa, dicen que fue llevada a un programa de asistencia inmediata, pero que finalmente fallece. Ahora, aquí hay un protocolo que se sigue en el momento del nacimiento. En primer lugar, tenemos que hablar de un equipo, no es solamente un obstetra o una obstetra, es un equipo que tiene que incluir básicamente a un obstetra asociado a un anestesiólogo por lo general y que tiene que tener siempre a un neonatólogo. Mientras la obstetra recibe el producto de la concepción en este momento, se lo entrega siempre a un pediatra neonatólogo y él es que debe evaluar el proceso de supervivencia o no al momento del nacimiento. Y eso tiene una escala muy particular que se llama la escala de Apgar. En ese momento, al nacer o al producirse el parto, tiene que verificarse el color, la apariencia, la frecuencia o pulso cardíaco, si hay irritabilidad a los reflejos, si hay tono muscular, si está flácido o no, si hay respiración, si es ausente, lenta o buena, con llanto inmediato. Y eso nos da un puntaje que tiene que ser entre 7 y 10. Cada uno de estos ítems va de 0 a 2 puntos. Entonces, la aplicación inmediata de esto nos da cuenta de que hay un estado probablemente anormal en el paciente. ¿Y qué define básicamente? Los valores de supervivencia que define una asfixia en este momento del niño, que en esa situación, al momento de salir, requiere generar oxigenación inmediata porque estamos cortando la oxigenación en este caso, el cordón umbilical. Ahora, las definiciones sobre el caso específicamente son complejas porque no las tenemos y ya entra dentro del componente médico legal. Si la fiscalía ha dado pues una imputación, me imagino que sobre la base de una historia clínica que refleja algunos hallazgos que están asentados allí y la definición final cuando se habla de que clínicamente estaba viva es entonces básicamente hay una inobservancia de una norma general de aplicar la escala de Apgar, que es la que nos da la capacidad de supervivencia de ese bebé en los primeros 5 minutos al nacer. Y hablo de un equipo de salud. La obstetra lo entrega porque ella, al momento de recibir ese niño, ella tiene que estar pendiente del proceso obstétrico que todavía no ha terminado. Tiene que hacer el alumbramiento de la placenta, la extracción de la placenta, hacer la revisión si hay restos de placenta, ver si hay un desgarro y tiene que suturarlo, etcétera, mientras que el otro componente del equipo, pediatra o neonatólogo pediatra, es el que se encarga de la valoración inmediata. Por lo tanto, aquí muy probablemente ha ocurrido, digamos, un salto sobre la aplicación de esta escala clínica y es complicado hacer un juicio de valor. Sin embargo, cuando hablamos de parto prematuro, en este caso 24 semanas,
que el parto prematuro se considera entre 20 y 37 semanas, la supervivencia puede ser al límite. Algunos dicen que podrían sobrevivir en la estadística mundial entre el 50 y 70%, pero con una atención prenatal que es clave en una unidad neonatológica de cuidados intensivos, donde hay asistencia respiratoria, una alimentación endovenosa o por sondas. Y es importantísimo que se hayan hecho todo este protocolo. Ahora, al aparecer en una sala de morgue, en este caso un neonato que bajo estas condiciones de depresión probablemente neurológica y por supuesto ventilatoria, y al dar unas señales de vida, da cuenta además de que podría existir en ese momento un estado deprimido de un Apgar que podría ser contabilizado como un estado de asfixia, pero además que sea complicado ya con la propia situación desconocida de su propio control de parto y del propio control del embarazo. Y finalmente, el estado en el cual la coloca en una morgue bajo una temperatura que está por debajo de 5 grados centígrados es bien complicado, una hipotermia para este bebé. Por lo tanto, son muchas las situaciones que están implicadas allí, pero la decisión del Ministerio Público, por supuesto, tiene que estar basada en evidencias que están en la historia clínica. Todo eso debe estar allí, que es el documento médico legal fundamental. Identificar vida, entonces, es identificar en un recién nacido respiración, el pulso si existe, el color, la apariencia de él, si hay tono muscular, y todos estos elementos nos dan la idea de que hay o no el deceso. La no identificación de signos vitales es lo que determina el decreto de muerte para estos neonatos. Sí, me imagino, doctor, que a la par de la investigación de la Fiscalía, también para ustedes este tipo de hechos sienta precedentes, ¿no? Como comunidad médica lo analizan también con detenimiento para ustedes aprender, ¿no? O ver y atrapar aquello que esté funcionando mal. Sí, aquí en primera instancia, si solamente lo atendió una ginecobstetra, realmente hay una falla del sistema. Hay una falla del sistema, puesto que esto debe concatenarse con un equipo de trabajo que esté pendiente de que los partos sean asistidos adecuadamente por un obstetra, pero con la presencia de un pediatra neonatólogo, porque el que se encarga de hacer ese Apgar en estos estados, en estas situaciones, en un hospital, no estamos hablando de un parto rural, estamos hablando de que está en un centro de salud en un hospital. Debería haber una estructura que garantizara que otro profesional de la salud, que es el que está llamado a aplicar esa escala de Apgar, esté al lado de este pacientico. Entonces, entendemos que probablemente las responsabilidades, no es que estoy hablando de que hay que eximir de responsabilidades de un personal médico, sino que se tiene que tomar en cuenta que la garantía de la vida en casos de un parto prematuro, con un embarazo de alto riesgo, tiene mucho que ver con la presencia de personal médico especializado en el momento en el cual ocurre ese nacimiento. Exacto, doctor, pero quiero aprovechar también como médico patólogo de entender incluso los tiempos, ¿no?, que ustedes establecen para declarar una muerte. Explicó todo el protocolo, pero hay historias que sorprenden y mucho en diferentes etapas de vida, ¿no?, donde se determina que alguien ha muerto, pero a los minutos esta persona pues recupera la vida, recobra la vida. ¿Cómo se explican este tipo de historias? Sí, hay Incluso un casos de tiempito después, media catalepsia hora después, a veces está sí. supuestamente ya la persona en la morgue y ahí es donde retoma la vida. ¿Cómo se explica? Sí, existen algunos casos en los cuales se ha descrito que ha habido una especie de resucitación, entre comillas, de pacientes que han sido declarados clínicamente muertos. Por supuesto que ninguno al cual le hayan colocado formol, por ejemplo, no tiene viabilidad, ya eso es inviable. Sin embargo, sí han visto casos, hay pacientes que pueden caer en un estado neurológico o un estado tipo hibernación, en la cual hay un cese de la función respiratoria, una mínima apenas detectable función cardíaca, por lo cual uno de los elementos diagnósticos fundamentales es hacer, además de la verificación de los ruidos que puede captar, en este caso un estetoscopio, es la realización de un electrocardiograma, donde se observa que hay una línea isoeléctrica, así llamada, en la cual no hay una actividad eléctrica cardíaca que asegure que hay el trabajo del corazón mínimo como bomba que produzca entonces un movimiento, digamos, de vitalidad. Entonces, eso es eso ocurre, y bueno, algunos hablan de milagros, otros hablan de que están en
inclusive ya velándolos y aparecen y resucitan, etcétera, pero ya tiene mucho que ver con la aplicación inclusive de elementos como fijadores de tejido, como el formol. Ya eso es inviable ya cuando eso ocurre, pero sí han ocurrido casos, en casos de pacientes que presentan una especie de shock, que presentan un estado llamado cataléptico, en los cuales hay un cese de las funciones a mínimo distribución de trabajo cardíaco y ventilatorio, y eso puede ocurrir. Sí. Es algo impresionante y también para conocer un poco más, por supuesto, de la mano de un especialista como usted, doctor. ¿Qué es lo último que se apaga en el cuerpo? Por supuesto. Hay que, la verificación de la muerte es un acto clínico fundamental al momento de que ocurra una situación en la cual se identifique el cese de la función biológica de un elemento. Pero ¿qué es lo último que se apaga, no? Porque hablaba usted del corazón, pero no sé hasta qué punto, porque he escuchado información de que el corazón se puede apagar, pero el cerebro sigue funcionando. ¿Qué es lo último que se apaga en el puede haber una cuerpo? función neurológica, claro que sí. De hecho, hay cadáveres que pueden recibir alguna descarga eléctrica y hacen movimientos, digamos, estereotipados. Eso forma parte de la capacidad tónica del componente muscular de recibir un estímulo. Eso puede ocurrir, sin ninguna duda puede ocurrir. Y puede ocurrir inclusive un movimiento de músculos respiratorios que haga estridor, muy parecido a hablar o a generar un grito. Eso puede ocurrir en sala de autopsia, y yo he tenido un par de experiencias similares que uno ya aprende a identificarlas, como el momento en que está, por ejemplo, en contacto con un metal frío. Áreas musculares pueden responder con una contracción, más no significa que está vivo. Eso puede ocurrir. Que está vivo. Y que explicaría, ¿no? También cosas que de repente los familiares pueden ver y pensar que sí, que tiene vida. Sí, por supuesto, se presta muchas interpretaciones, pero lo importante en el caso ya de una persona que tiene una función vital establecida, es más fácil determinar una muerte clínica, a diferencia en este caso de un neonato que apenas va a comenzar a respirar. En el momento de salir, él va a explorar la respiración que no genera sino a nivel celular en el momento que está en el lecho de la madre, porque es una respiración de tipo celular a través del componente de la placenta. Y al entrar y a generar ese grito inicial, la expansión de ese pulmón es lo que va a generar que esa función permanezca y sea una especie de ignición, una especie de iluminación, como se habla de la luz de la vida, que significa ese grito fundamental. Pero hay pacienticos que no gritan, hay pacientes que apenas se mueven, y por eso se ideó esa escala de Apgar, cuando apenas puede haber, aunque sea un movimiento de flacidez mínimo, con una tonicidad mínima, con un latido apenas perceptible, etcétera. Y por eso son los pacientes que tienen que entrar directamente a una unidad de terapia neonatal para hacer la asistencia que corresponda. Gracias por haber compartido toda esta información tan valiosa. Hemos aprendido todos de usted, doctor Enrique López Loyo, médico patólogo, fue presidente de la Academia Nacional de Medicina, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Patología, y bueno, con él, por supuesto, consultando esta historia que nos afecta, nos duele y que está en investigación de la mano de la Fiscalía, y también la comunidad médica, por supuesto, hará lo que corresponde para entender qué pasó exactamente en La Guaira con este pacientico que con 24 semanas, bueno, de vida, pues nació, y de acuerdo a la médico, a la ginecobstetra, lo certificó de manera errónea como fallecido a este neonato, y ya sus padres pusieron la denuncia, y así pues se inició la investigación, incluso la detención de esta médico ginecobstetra. Cerramos la primera hora de Gladys en Éxitos. Queda una segunda parte, recuerden, para Caracas, que también pueden seguir escuchando aquellos que se desconectan a través de ventanas digitales como Mundo UR por YouTube, y descargando la app Mundo UR en el celular es otra opción. En breve volveremos. Espacio para conectar. Éxito.